Hola, buenos días. Yo soy Luis Palomino, soy secretario general de ASEGRE, de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales. Bienvenidos a este webinar sobre traslado de residuos que organizamos conjuntamente con Expoquimia. Expoquimia que se celebrará del 14 al 17 de septiembre de 2021. Y hoy también colaboramos con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la empresa Teimas, que es una empresa dedicada a aplicaciones informáticas del mundo de los residuos, y con ABEC Química, que es la Asociación del País Vasco de la Industria Química. El Gobierno aprobó el 2 de junio una serie de normas en materia de economía circular de gran relevancia. La Estrategia Española de Economía Circular, el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que precisamente hoy finaliza su plazo de información pública, y el Real Decreto 553 de 2020, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Hemos elegido hoy tratar este Real Decreto de traslado de residuos por su gran relevancia para la gestión de los residuos, y para ello tenemos a los que pienso pues, que son los mejores ponentes posibles. Este Real Decreto viene a modificar el que estaba vigente desde 2015 y que regulaba pues, el traslado de residuos entre las comunidades autónomas con el objeto de asegurar la trazabilidad del residuo desde el punto de su producción al de tratamiento final, garantizando que es una instalación autorizada para tratar ese residuo en concreto. ¿Cómo lo hace este nuevo Real Decreto de 2015? Pues establece los requisitos de los traslados, como son la firma del contrato de tratamiento, acompañar a los residuos de un documento de identificación y presentar una notificación previa en algunos casos determinados. También señala las obligaciones de los que participan en esta gestión, como son, en particular, el operador del traslado. Describe el procedimiento administrativo que deben seguir la notificación previa y el documento de identificación, incluyendo una importante novedad, como es la limitación de los traslados para almacenamiento a 2 sucesivos. Y la piedra angular de todo esto es la tramitación telemática, que se apoya en el Sistema de Información de Residuos, el ESIR, que incluye el registro de productores y gestores de residuos, las memorias anuales de los gestores y lo que llama el repositorio de traslados, en el que se permite el intercambio y validación de los documentos. Yo, en particular, como representante de los gestores, quisiera comentar algunas cuestiones que son este Real Decreto y esta tramitación telemática son una potente herramienta de la que a partir de ahora podrán disponer las administraciones competentes, las comunidades autónomas, para controlar la gestión de los residuos. Y en la que los gestores tenemos grandes esperanzas para que sirva a este fin de garantizar la trazabilidad, lo que comentaba antes, que cada residuo se trate en la instalación que está específicamente diseñada y autorizada. Esto redundará pues, en un mejor tratamiento de los residuos y en una mejor calidad ambiental, en una reducción de los riesgos para la salud y el medio ambiente. Además, también es importante para los gestores que se reduzca la carga administrativa de todo esto, que en los últimos años ha sido elevada, y también, no menos importante, es aportar una seguridad jurídica en todo este tipo de tramitación. Para ello, contamos hoy con Margarita Ruiz Saiz Aja, que es subdirectora general de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que ha sido la responsable de esta norma. También contamos con Cristina Vázquez, que es la directora de la aplicación telemática Teiso de la empresa Teimas, y con Luis Blanco Urgoiti, que es el secretario general de ABEC Química, que, como decía antes, es la Asociación de la Industria Química Vasca y que son miembros también de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, FEIQUE. Quisiera también comentar unas normas de cómo va a transcurrir este webinar, ¿no? En primer lugar, los ponentes harán sus intervenciones y al final abriremos un debate. Entonces, verán que en la parte derecha tienen un chat en el que pone preguntas. Ahí podrán plantear sus preguntas y al final de las intervenciones, de todas las intervenciones, yo las iré dirigiendo. También les comentaré que se facilitará las presentaciones y se realizará una grabación, o se está realizando una grabación
de este webinar que se pondrá a disposición de ustedes la próxima semana y que ya les informaremos. Así que paso a presentar a Margarita Ruiz Saiz Aja, que ha sido recientemente nombrada como subdirectora de Economía Circular. Antes era subdirectora general de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, Margarita, pues la verdad es que la conocemos todos por su trayectoria, pues como oficial de carrera en la Subdirección General de Residuos, pues del orden desde 2005. Antes, bueno, posteriormente ha sido subdirectora adjunta de Residuos y antes de llegar al Ministerio, pues fue técnico de laboratorio de química, con lo cual, pues también sabe las cosas, todas estas cuestiones específicas de los residuos lo sabe de primera mano desde el laboratorio. Es ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, Margarita, cuando quieras. Pues muchas gracias, Luis. Lo primero de todo, bueno, agradeceros que nos hayáis invitado una vez más a estar en este webinar. Espero que todos os encontréis bien y hayáis conseguido superar todos estos meses en las mejores condiciones y sobre todo para afrontar también lo que nos viene, que no sabemos lo que es y hay mucha incertidumbre. Yo me alegro de que a pesar de estas circunstancias podamos seguir manteniendo estas jornadas que antes eran presenciales, pero bueno, pues las circunstancias han hecho que ahora la tengamos que realizar de esta manera, pero por lo menos podemos seguir haciéndolo. Voy a pasar a compartir la presentación. Bueno, pues como ha comentado Luis, el pasado 2 de junio se aprobó por el Consejo de Ministros un paquete normativo, algunos en diferentes estados de tramitación. Por un lado, la Estrategia Española de Economía Circular, quedando pendiente de desarrollo el plan de acción del siguiente, bueno, del primer periodo, 2021-2023, que se intentará aprobar a finales de este año. El anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, con el cual iniciamos la tramitación normativa de esta nueva ley de residuos, que se ha sometido a información pública y que finaliza hoy el plazo de remisión de observaciones. Y ya un nuevo Real Decreto de traslado de residuos que venía a sustituir al Real Decreto vigente del año 2015. En este caso, bueno, ya la norma estaba ya en un estado mucho más avanzado y estaba pendiente solamente de aprobación por Consejo de Ministros. Bueno, este Real Decreto, si tuvisteis la ocasión de estar en una jornada en enero, bueno, pues ya más o menos lo habíamos contado. Este nuevo Real Decreto lo que pretende sobre todo es mejorar la situación de partida que teníamos con el de 2015. Para enmarcarlo, en el ámbito de traslado de residuos hay una normativa a nivel global, el Convenio de Basilea. Esa normativa se concreta en el ámbito de la Unión Europea en un reglamento comunitario de traslado de residuos. Ese reglamento establece que los Estados miembros, ¿no? Bueno, pues tienen que desarrollar una normativa de control y trazabilidad similar a el control establecido entre los países miembros, ¿no? dentro de cada uno de esos territorios. En consecuencia, el artículo 25 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados establece ese marco que posteriormente se desarrolló con el Real Decreto 180. Como digo, el nuevo Real Decreto, el 553, viene a sustituir y derogar este Real Decreto del año 2015. Como sabéis, el Reglamento 1013 lo que establece son procedimientos de control de los traslados de residuos que difieren o que se establecen entre el traslado entre países de la Unión Europea, en exportaciones e importaciones con terceros países y los tránsitos. Y ese procedimiento de control es diferente según el tipo de residuo y según el destino, ¿no? Hay traslados que están afectados por un mayor control y están sometidos a notificación y autorización previa por escrito y otros, bueno, pues que no existe tanto peligro y pueden circular más libremente y están sometidos solamente a un proceso de información general. Y como comentaba antes, ese reglamento obliga a los Estados miembros a que dispongan de un régimen adecuado de control y vigilancia de los traslados dentro de su jurisdicción. Bueno, pues con ese objetivo se dictó el artículo 25 de la ley y en su desarrollo el Real Decreto 180.
Este nuevo Real Decreto, ¿cuál es el objetivo respecto del anterior de 2015? Pues por un lado, mejorar la trazabilidad de los traslados de residuos desde el origen a su destino, de forma que se asegure que se realiza un tratamiento adecuado al tipo de residuo y en instalaciones autorizadas. Se clarifican ciertos aspectos del régimen vigente. Se trata de impulsar el procedimiento electrónico de todo este procedimiento administrativo de control y también tiene como objetivo armonizar. Bueno, pues en cuanto al ámbito de aplicación, pues ya sabéis, se aplica a los traslados de residuos entre comunidades autónomas, tanto para su valorización o como para su eliminación, e incluido los traslados a operaciones intermedias, tanto de valorización como de eliminación, como de almacenamiento. Y esto es lo que se clarifica, no tiene la consideración de traslado en tres casos. No se consideraría traslado de residuos y, por tanto, no sujeto a toda esta regulación administrativa. Los tres casos son el transporte de residuos que se realizan desde las empresas de instalación o mantenimiento en el lugar donde se producen los residuos, donde llevan a cabo su actividad, hasta sus propias instalaciones y siempre, por supuesto, que sean residuos generados de esa actividad, ¿vale? En el ámbito de la logística inversa, cuando hay un transporte desde los hogares particulares hasta los comercios o hasta plataformas de distribución, o el transporte desde los comercios a esas plataformas de distribución. Eso no les aplica este Real Decreto. Y luego también el transporte de los residuos por parte de particulares hacia los puntos de recogida que establezcan las entidades locales, pues normalmente los puntos limpios, o hasta gestores de residuos autorizados o cualesquiera de los puntos de recogida indicados en la normativa, ¿vale? O sea, eso se clarifica. ¿Qué más cosas se clarifican o se precisan? La definición de operador de traslado. El operador es la persona que pretende, que traslada o pretende hacer trasladar un residuo para su tratamiento. Bueno, pues aquí se desglosa, diríamos, respecto del Real Decreto anterior, la figura del productor, queda desglosado entre, en primer lugar, la primera opción tiene que ser el productor inicial, el operador del traslado. A continuación sería el nuevo productor que lleva a cabo una serie de tratamiento y origina un cambio en las características del residuo. Después, el gestor del almacén de recogida para los residuos que recoge de productores puede ser ese el operador y también lo será de los residuos que salen desde su almacén de recogida hacia las operaciones de tratamiento. El negociante, el agente y el poseedor. Como digo, aquí, como he dicho, o sea, se clarifica o se distingue entre el productor inicial y el nuevo productor. Se explicita además que los agentes y los negociantes pues tienen que tener una autorización, diríamos, previa por parte de los que tienen antes de ese orden jerárquico, y se explicita también que la entidad local como operador será el operador de los traslados de residuos de su competencia. Cuando normalmente estas operaciones las llevan a cabo de forma indirecta, pues se puede ser el concesionario previa autorización. El concepto de tratamiento, o sea, del contrato de tratamiento, también se mejora porque realmente es el acuerdo entre el operador y el gestor de la instalación de tratamientos, en el cual, bueno, se explicita pues que ese gestor se va a comprometer a tratar los residuos una vez que han sido aceptados y deberá especificar el tipo de residuos, las condiciones en las que lo recibe, qué ocurre cuando hay incidencias, qué ocurre cuando hay un rechazo del residuo por parte del destinatario. Es decir, está más vinculado a qué es lo que ocurre con el movimiento y el tratamiento de residuos. Y, bueno, esto podrá ser completado con las correspondientes cláusulas en relación con el coste económico, pero el contrato de tratamiento es un contrato de vínculo contractual para tratar los residuos. Como ha comentado antes Luis, se crea un repositorio de traslados, que lo que es al almacén, diríamos, de todas las notificaciones previas y los documentos de identificación asociados en sus diferentes fases, ¿no? Es una base de datos, por así decirlo. Esa base de datos, por supuesto, estará accesible para todas las autoridades competentes de las comunidades autónomas y otros organismos de inspección y control.
Y ESIR, definimos por primera vez lo que es ESIR como el sistema de información de residuos, que va a incluir pues muchas cosas, ¿no? Por un lado, el registro de producción y gestión que se creó en la ley, por otro lado, este repositorio de traslados, las memorias anuales de gestión cuando son remitidas por las comunidades autónomas, y además no solamente esa función de repositorio, sino también esa función de distribución y de canalización de intercambio de información de todos los documentos entre las administraciones. Bueno, aquí no ha cambiado nada, los requisitos generales de los traslados de residuos siguen siendo lo mismo, el que todo traslado de residuos tiene que ir acompañado de un documento de identificación y siempre tiene que haber un vínculo o ese contrato de tratamiento entre el operador y el gestor de destino, el gestor de tratamiento. Bueno, y el cumplimiento de la normativa de mercancías peligrosas, por supuesto, si procede. ¿Qué es lo que hay de diferencia respecto del Real Decreto que se deroga? Bueno, pues una de las primeras diferencias es que se exige la remisión del documento en los casos de notificación previa, por supuesto. La remisión del documento de identificación al inicio del movimiento para facilitar el control. En el caso de los traslados de residuos a operaciones intermedias o almacenes, siempre se tiene que indicar la operación siguiente en la notificación previa, puesto que ese traslado se va a autorizar teniendo en cuenta cuál va a ser la operación de tratamiento posterior. Eso es algo que ya está, que los que estáis acostumbrados a trasladar residuos entre la Unión Europea, es algo que está vigente también en ese ámbito. Para el caso concreto de los almacenamientos y para evitar problemas que ya hemos visto que han tenido lugar a lo largo de toda la geografía española, hay un límite de los almacenamientos sucesivos hasta un número de 2. Con ello intentamos evitar la pérdida de trazabilidad y que los residuos se vayan moviendo de almacén en almacén sin tener lugar en realidad ningún tratamiento. Las medidas adicionales de control, bueno, pues también en relación con ese contrato de tratamiento, al explicitar más qué debe contener dicho contrato. En cuanto a los residuos municipales, en el caso de los traslados que requieren notificación previa, el documento de identificación tendrá una validez mensual, mientras que si no tienen esa notificación previa, una validez trimestral. Y, se armoniza también el contenido del documento de identificación cuando no hay notificación previa, es el traslado de residuos sin notificación. Voy a ir viendo un poco cómo va a ir funcionando todo el flujo de los documentos. En el caso de la notificación previa, ya sabéis que están sometidos todos los residuos cuando van a eliminación, y en el caso de que el destino sea valorización, solo quedan afectados los residuos peligrosos, los domésticos mezclados con ese código LER y aquel que pueda determinarse reglamentariamente. Bueno, el funcionamiento, en principio, el Real Decreto lo que prevé es que se remita esa notificación previa por parte del operador a la comunidad autónoma de origen. Desde ahí, la comunidad autónoma de origen lo remitirá a ESIR. ESIR lo que va a comprobar es pues que ese gestor de residuos está dado de alto en el registro de producción y gestión de residuos, que va a poder tratar el residuo para el cual se solicita ese permiso. Una vez validado, se incorporará esa notificación al repositorio de traslado de residuos y lo distribuirá a la comunidad autónoma de destino. Una vez distribuido, pues entonces es donde empieza a computar el plazo de 10 días para que cualquier administración de las dos implicadas, la de origen o la de destino, pueda oponerse por los casos tasados que vienen en la Ley de Residuos y que vuelven a ser recogidos en el Real Decreto. Como he comentado antes, si el traslado es a un almacén, debe constar cuál es la operación subsiguiente, pudiendo ser otro almacén, pero también en ese caso tendrá que volver a decir cuál es la operación subsiguiente a ese segundo almacenamiento. Si la operación es intermedia, no es un almacén, pues también tiene que indicar la operación siguiente. Y pasados los 10 días, desde la recepción de la notificación previa validada, ninguna administración se opone, pues se puede proceder al traslado de residuos, ¿vale? Eso, ahí abajo veis, en este caso,
Hay una disposición adicional. En principio, el Real Decreto lo que contempla es la presentación de los documentos ante las comunidades autónomas afectadas. Pero con una disposición adicional incluida en el Real Decreto, si la comunidad autónoma así lo decide, él puede establecer que los operadores lo presenten a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entonces, en ese caso, respondería el gráfico que tenéis debajo a este último caso. Es decir, si el operador lo presenta directamente a través del Ministerio a ESIR, es ESIR el que se encarga de validar y distribuir a las comunidades autónomas de origen y de destino. En cuanto al documento de identificación, aquí muy escuetamente y hasta un poco feo estéticamente el gráfico, perdonadme. Este serían los flujos del documento de identificación. En el primero de los casos, cuando no hay notificación previa, la Administración ni autonómica ni la central a través de SIR intervienen, el operador le da el DI al transportista, el transportista se lo da al gestor y el gestor se lo devuelve una vez que ha entregado el porte de los residuos. Este transportista lo tiene que guardar y formar parte de su archivo cronológico. Y el gestor, pasados 30 días después de tiene 30 días para aceptar el residuo, una vez aceptado, pues lo comunicaría al operador. Ese es el caso más sencillo. El caso más complejo, el de la notificación previa. Bueno, pues aquí está presentado, como ya he comentado antes, tal y como se establece en el artículo 6, es decir, con la presentación a la comunidad autónoma de origen. Si luego la comunidad autónoma decide que, o cualquiera de las dos, deciden que se presente a través de ESIR, pues será ESIR el encargado de ir distribuyendo el documento de identificación. En este caso, el operador lo presentaría el documento de identificación antes del traslado a la comunidad autónoma de origen. Esta lo remite a ESIR, ESIR lo remite a la comunidad autónoma de destino y al gestor. Y el operador le tiene que dar una copia al transportista. Y lo mismo, el transportista cuando llega al gestor le entrega el documento de identificación, lo que se denomina la parte A, y bueno, diríamos que lo firme y le entrega una copia en el momento de la entrega a este transportista. El gestor, pasados los 30 días, cuando ya ha llevado a cabo la aceptación del traslado, lo comunica a la comunidad autónoma de destino y esta lo vuelve a comunicar a ESIR para que a través de ESIR vuelva a la comunidad autónoma de origen. ESIR, una vez lo archiva este documento de identificación ya completo en el repositorio de traslados y le devuelve una copia ya con un CSV al gestor que lo tendrá que remitir al operador, sirviendo así, por tanto, de la acreditación documental de la entrega. ¿Vale? Este es el flujo de residuos. Todo esto se llevará a cabo de forma telemática. Básicamente es volver un poco al 833 que teníamos antes para los residuos peligrosos, pero realizado a través de los medios electrónicos. Este procedimiento electrónico, bueno, pues esta plataforma permite la interoperabilidad de los datos y la consulta de documentos en un único punto central, con lo cual se facilitan las labores de inspección y control. Bueno, como ya he comentado, se crea ese repositorio de notificaciones y documentos de identificación asociados a esas notificaciones, con lo cual también se va viendo, en el caso sobre todo de las notificaciones generales, si se va agotando esa cantidad previamente autorizada. Por supuesto, ESIR autenticará los documentos de notificación previa y de documento de identificación mediante la asignación de un CSV. Lo que comentaba antes, la tramitación electrónica o bien inicialmente partiría de la sede electrónica de las comunidades autónomas, salvo que éstas decidan que se haga directamente por sede electrónica del Ministerio. Los documentos están estandarizados y armonizados para todo el territorio del Estado, están ya acordados y también, bueno, pues acorda sobre todo en ese documento de identificación para los traslados no sometidos a notificación previa. Con lo cual, permite la automatización del procedimiento y reducción de costes y cargas administrativas, a lo que además hay que sumar la facilidad de control por parte de las autoridades competentes. En cuanto a las disposiciones, bueno, pues la que he comentado de tramitación electrónica para facilitar
el que el operador pueda interconectarse a través del Ministerio, si así lo decide la comunidad autónoma. Se regulan los traslados de residuos en el interior de una comunidad autónoma, como ya venía en el Real Decreto 180, de forma que todos los movimientos en el interior de una comunidad autónoma estén sometidos pues tengan que llevar el documento de identificación, el contrato de tratamiento y notificación previa en los mismos casos que si hay un movimiento entre varias comunidades autónomas. Se clarifica también que en el caso de los residuos de construcción y demolición, el productor inicial será el poseedor de los residuos. Se habilita al Ministerio para desarrollar una serie de los documentos para la recogida a múltiples productores, que sería, por ejemplo, ese gestor de recogida, y se establece un régimen transitorio para aplicar el procedimiento de traslados de 1 año. Y el objetivo, bueno, pues tratar de evitar estos sucesos de los cuales he puesto unas imágenes, alguno de ellos yo creo que lo conocéis, el famoso incendio de los neumáticos de Seseña. El segundo de ellos es el incendio tras la planta de Chiloeches. Y bueno, pues lo que queremos es sobre todo evitar gestiones incorrectas por una pérdida de trazabilidad. Queremos mejorar la gestión de los residuos en España, y este se configura como uno de los instrumentos más adecuados y más potentes para facilitar ese control y esa mejora de la gestión de los residuos en España. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Margarita. Me quedo con la idea que planteas de que el objetivo de este Real Decreto es garantizar la trazabilidad y evitar esos casos lamentables que ha habido. Que antes de dar el paso a Cristina Vázquez, quisiera recordar que pueden hacer sus preguntas a través de la pestaña de preguntas. Hay otra de chat, pero las preguntas, por favor, háganlas a través de la pestaña de preguntas. Les recomiendo que las revisen todas porque algunas preguntas se pueden repetir. Y en la medida de lo posible también a los ponentes les agradecería, si son cuestiones muy concretas, pues que Recordar también que este webinar se está grabando y que se facilitará a mediados de la próxima semana junto con las presentaciones. Y ya comentado esto, pues doy paso a Cristina Vázquez. Cristina es ingeniera informática y lleva 9 años vinculada directamente al mundo de los residuos. Ella, pues bueno, la verdad es que le interesaba mucho este tema de los residuos e incluso su proyecto de fin de carrera lo dedicó a esto. Y bueno, pues en este sentido, pues trabaja en la empresa Teimas, que es una empresa dedicada al sector de los residuos que crea soluciones de software, y ella en concreto es la directora del software de esta empresa, que se llama Teimas, y el software se llama Teiso. Y bueno, verán que es una persona que conoce este mundo y todas las triquiñuelas informáticas al detalle. Así que, Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, Luis. Voy a intentar compartir ya la pantalla. Vale. Bueno, pues nada, buenos días a todos. En primer lugar, pues como siempre, dar las gracias a SEGRE por permitirme pues este espacio en una jornada más. Y, bueno, agradecer también al Ministerio, porque yo creo que con la participación de Margarita y con la visión de productores y gestores, pues sin duda todos podremos sacar provecho y partido de esta jornada, ¿no? En enero de este año, como ya mencionó Margarita también, tuve la oportunidad de asistir a una jornada de ASEGRE en la que también hablábamos del Real Decreto de Traslados, que en aquel momento todavía no tenía nombre ni tenía un texto definitivo. Yo en aquella jornada traté de exponer pues, cuáles son las dificultades que nos propondría este cambio de norma desde la perspectiva de la empresa privada y también pues, cuáles eran las dudas o los retos que teníamos por delante. Bueno, pues hoy conocemos ya el texto definitivo y en unos minutos trataré de exponer pues, un poco las novedades, simplemente nombrarlas porque Margarita pues, ya las ha explicado con mayor profundidad y también extenderme un poquillo más en las dudas que todavía quedan y en el camino que tenemos por delante.
Bueno, el Real Decreto 553, que sin duda va a ser el término de moda en los próximos meses, presenta una serie de novedades y yo he seleccionado pues, una docena de ellas que me han parecido de mayor interés para la jornada de hoy. En primer lugar, define lo que no es un traslado de residuos, centrándose en instalaciones de empresas de instalación y mantenimiento, logística inversa y particulares. Define matices en el operador de traslado y explica la posibilidad de que, vía normativa, pues los sistemas de responsabilidad ampliada también puedan ejercer el rol de operadores en calidad de poseedor. También, siguiendo con las obligaciones de los operadores, indica que en caso de que el negociante o agente, haciendo su rol de operador, pues incumplan con sus obligaciones, el que le haya autorizado a ser operador, pues será el obligado a su cumplimiento. Y finalmente, también en cuanto al operador, me parece importante destacar que el operador ya no puede entregar una declaración conforme los residuos durante un periodo de tiempo se han gestionado de forma adecuada, sino que debe entregar copia del DI al productor o poseedor. En el punto 5, pues la definición de ESIR, que es un poco lo que todos estábamos esperando y tal vez la novedad principal en cuanto a procedimiento de lo que se nos viene por delante, ¿no? Pues ESIR incorpora el registro de producción y gestión de residuos, que es el sitio donde va a estar pues, toda la base de datos de productores, gestores, transportistas, agentes y negociantes registrados, el repositorio de traslados y también el repositorio de memorias. Y el decreto define también pues, cuáles son esos flujos de interacción para el envío de NT y DI, que son los que comentaba Margarita en su ponencia en estos gráficos, ¿no? También en el contrato de tratamiento hay cambios y así, además del contenido que teníamos antes, pues ahora debemos indicar la instalación de origen en donde se generan los residuos y también los parámetros de aceptación. Se entiende que si no cumplen los parámetros de aceptación, pues el gestor podrá rechazar el residuo y entraremos a ver cuáles son las obligaciones de las partes en caso de rechazo. En cuanto a las notificaciones, también uno de los cambios que es fundamental y es que se limita a 2 el número de almacenamientos sucesivos. Y aquí también hay un detalle importante, que es que hay que indicar cuál es concretamente la instalación subsiguiente a la que va o incluso las 2 subsiguientes, ¿no? En cuanto al documento de identificación, pues también decir que ya no se admiten albaranes u otros documentos más generales, sino que el anexo 3 establece el contenido mínimo de los DIs que no estén sujetos a notificación. Luego, el punto 9, un detalle que a mí me parece tremendamente positivo y es que, de forma expresa, el decreto admite el formato digital, que ya veníamos reclamando las empresas del sector desde hace bastante tiempo. En cuanto a la competencia municipal, pues también se aclaran los términos de quién puede ser el operador y además se establece una especie de relajación en la generación de DIs y se establece un plazo de validez, que será de 3 meses en el caso de que el traslado no esté sometido a notificación y dice de 1 mes por vehículo en el caso de que sí lo esté. En los traslados de RCDs también define quién debe ser el productor inicial. Había bastante controversia entre las comunidades autónomas e independientemente de si la resolución es buena o mala, yo creo que es positivo que haya una resolución única que indique quién debe figurar como productor inicial. Y ya por último, me he reservado la 12 para el final. Establece que todos los trámites que se describen en el Real Decreto pues deben realizarse por vía telemática en el plazo de 1 año. Bueno, pues ya ha salido el decreto, ya lo tenemos, ya podemos listar las novedades y estudiarlas, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues lejos de que esto sea el final del proceso, yo creo que es prácticamente el inicio, es decir, se ha definido un hito, hemos llegado hasta aquí, pero desde luego el proyecto no está para nada finalizado. Si bien es cierto que se aclaran una serie de dudas y eso es tremendamente positivo, también se generan otras muchas, que ahora, con el texto delante, pues ya podemos establecer de forma más concreta. Y veréis a continuación que el número de preguntas que se genera no es para nada pequeño. Y el sector está demandando desde ya que exista una estrategia para la puesta en marcha de esta norma, que exista una estrategia para gestionar el cambio y para coordinar, de manera que esto no se convierta en lo que pasó con el Real Decreto 180, del que llevamos hablando 5 años y que al final pues muy poquitos territorios están adaptados por completo a esta norma y en algunos pues casi podríamos decir que ni está ni se le espera. Y eso es para todos un problema, ¿no?
Vamos a ver unos ejemplos de dudas. Empezamos por algunas más flojitas y vamos a ir llegando al final con las más interesantes. En cuanto a la figura del operador, además de todos los matices que se establecen, dice que la norma de un determinado flujo podrá establecer que los sistemas de responsabilidad ampliada puedan ejercer el rol de operador con la figura de poseedor. Debe entenderse entonces que el sistema está en posesión de los residuos. Y de forma pues, menos filosófica y mucho más de la operativa diaria, si es el operador, entonces será este sistema el encargado de generar la documentación y enviarla a la comunidad de origen cuando proceda, ¿no? Y esto lo digo porque al final el volumen de traslados o de pequeños movimientos que se realiza bajo el paraguas de un sistema de responsabilidad ampliada es muy elevado en nuestro país, ¿vale? En cuanto a los contratos de tratamiento, como mencionábamos antes, se establecen pues, cambios en el contenido y ahora hay que indicar pues, la instalación de origen y los parámetros de aceptación. Entonces, mi pregunta ¿es necesario rehacer todos los contratos que hemos establecido en estos 5 años? Y, en caso de afirmativo, ¿qué plazo tenemos para hacer esto? En cuanto a las notificaciones de traslado, pues la pregunta es un poco similar. ¿Seguirán vigentes las que ya hemos enviado a la comunidad y ya están autorizadas para los próximos 3 años? ¿Será la comunidad la encargada de enviar esas notificaciones a ESIR y que ya estén en regla? Y en cuanto al plazo, se habla de un plazo de 10 días, que ya veníamos manteniendo desde el 180, que a su vez ya viene de la 22-2011, etcétera, pero se ha perdido una palabra que desde mi punto de vista era fundamental en alguno de los borradores del decreto que ha habido en los últimos meses, años. Y es que no se menciona si son días hábiles o naturales. Y yo me pregunto si de nuevo, igual que viene ocurriendo en todo este periodo que hemos vivido, va a quedar a criterio de las comunidades, ¿no? O si tenemos, en el caso de que sean días hábiles, si cuentan los días hábiles de origen o de destino, de la comunidad o del municipio. Es un poco complicado, yo creo que sería necesario pues, establecer algo común para todo el territorio de tal manera que todos sepamos a qué atenernos. Y también dentro de este plazo se indica el plazo de fuerza mayor, que en vez de 10 días pues deben ser 2. Pero no queda claro, o a mí no me queda claro, cómo indicar dentro de ese flujo, dentro de ese procedimiento de las NTs, cómo indicar que se trata de fuerza mayor, ni tampoco tengo muy claro que si algo se define como fuerza mayor, si es un accidente o una emergencia, pues pueda esperar 2 días a tener una aceptación de que se haya para realizar, ¿no? ese traslado. En el caso del contenido de las notificaciones, se indica que solo podrá haber 2 almacenamientos sucesivos y además que hay que indicar la instalación subsiguiente o las 2 instalaciones subsiguientes. Y cabe preguntarse si esta vez el E3L, el lenguaje de intercambio de información, está ya preparado para dar soporte a estos almacenamientos sucesivos o a lo mejor si se va a reinterpretar el cómo funcionan los 3 destinos finales en la actualidad en las NTs, ¿no? Y al hilo de esto de los 3 destinos, la norma explícitamente elimina la posibilidad de que sea entre 1 y 3 destinos finales, sino que da la sensación de que solo puede ser uno y que hay que indicar concretamente cuál. Entonces, yo me pregunto qué ocurre cuando no se puede saber de antemano pues cuál será, porque tengo varios posibles destinos o porque depende de la calidad exacta del residuo que pueda recibir, ¿no? En cuanto a los documentos de identificación, bueno, Margarita ha descrito todo el flujo en el caso de que haya que enviarlos a ESIR, pero ¿qué ocurre si una vez que lo has enviado antes del traslado, pues finalmente el residuo no puede retirarse? Se contempla la anulación, se contempla la subsanación de datos, porque a veces pues, el residuo no es lo que nos habían dicho que va a ser, ¿no? Y también el decreto hace un esfuerzo, creo, por regular el rechazo del residuo. Pero el texto, según como se indica, yo creo que también genera dudas. Entonces, en el caso de que se envíe otro gestor, ¿quién debe figurar como instalación de origen? ¿Y cómo se refleja esto en el archivo cronológico? ¿Y cómo se relaciona con el traslado inicial? Y luego creo que también queda sin responder una de las preguntas que también viene haciendo el sector con bastante frecuencia en los últimos tiempos, que es cómo regular el rechazo parcial de un residuo. En cuanto al régimen de competencia municipal, además de aclarar la figura del operador, establece, como decíamos antes, una relajación en la necesidad de la generación de documentos de identificación. Y si se requiere NT, lo que indica es que debe ser mensual y por vehículo, mientras que si no se requiere NT, dice trimestral. Me queda la duda de si realmente ese por vehículo es intencionado o no, porque parece poco coherente
que en el caso de que esté sometido a NT tengamos que tener en cuenta el vehículo y si no, pues no. Lo dejo como reflexión. Y luego, por otro lado, en el caso de traslados de residuos de competencia municipal, pues no solo está la retirada viaria, sino que muchas veces pues, hay traslados de vehículo completo de una planta de transferencia a otra o de una planta de transferencia pues, hacia un depósito controlado o una planta de tratamiento de competencia municipal. ¿Esta relajación del DI afecta también a este tipo de traslados? En cuanto a las comunidades autónomas, yo creo que es una de las dudas que todos tenemos más presente y es entender qué significa eso de que tengan que ser coherentes con el reglamento comunitario. ¿Cómo se va a regular realmente el traslado que sucede exclusivamente dentro de una comunidad? ¿Esos traslados que ocurren dentro de la propia comunidad también se van a comunicar a ESIR? ¿Están sujetos a estas mismas obligaciones? Por ejemplo, Castilla y León sacó ayer un comunicado de cómo van a regular ellos, pero no sé si hay una armonización de cómo va a operar todo el territorio en el caso de traslados dentro de la comunidad. En cuanto a los documentos, lo mencionaba antes Margarita y lo dice también el texto, dice estarán disponibles en formato electrónico único para todo el territorio del Estado. Entonces, mi pregunta es, ¿desaparecen todos estos formatos específicos que hay en traslados que ocurren dentro de la comunidad? Luego tenemos la parte de ESIR, que sin duda a todos, productores, gestores, operadores, nos sugiere numerosas preguntas. En la sesión de enero planteábamos muchísimas de ellas y para esta sesión de hoy simplemente yo creo que lo más importante ahora mismo es saber en qué plazo estarán listas todas estas partes de ESIR, qué garantías hay de que ese registro de producción y gestión de residuos esté autorizado y si se están haciendo todas las pruebas necesarias para garantizar la disponibilidad de la plataforma el 100% del tiempo y que los tiempos de respuesta que tenga pues, sean ágiles para permitirnos seguir trabajando con nuestra operativa diaria, ¿no? Ya luego en cosas muy concretas a nivel técnico, yo creo que lo más relevante sería saber pues, cómo va a enviar ESIR ese documento de identificación al gestor, ¿no? Que si lo va a poder enviar en E3L, si lo va a poder enviar al sistema de información que tenga el gestor para ya simplificar y agilizar todos los trámites, o si a lo mejor le envía un PDF a un correo electrónico. No queda claro esto, ¿no? Y también, bueno, se habla de que la notificación de traslado se validará contra el registro, pero no sé si ese documento de identificación que se envía antes del traslado también va a hacer esa validación o también va a validar que los datos coincidan con la notificación. Y en cuanto a validaciones en sí mismas, pues yo creo que sería bueno asegurar y tener la tranquilidad de que todas las comunidades hacen las mismas validaciones que ESIR para evitar luego problemas en el intercambio de información. Y bueno, aprovecho para comentar también que, como menciona el decreto, que ESIR va a contener el módulo de memorias, pues también sería bueno para el sector conocer si por fin va a existir un formato único de memorias pues en el plazo de un año para que todos podamos también trabajar de forma más ágil. Y bueno, no quería cerrar este mar de dudas, como veis, sin hablar de los plazos. El decreto establece el plazo de un año para que todos los trámites se realicen por vía telemática en todo el territorio. Entonces yo digo, seguro. ¿Existe ya alguna estrategia que podamos conocer en donde se establezca algún punto de control para ver si vamos bien y tomar las acciones necesarias en caso contrario? El tema de los plazos me parece tremendamente importante porque corremos el riesgo de volver a la adopción de la norma de forma parcial en cada territorio y yo creo que eso a nivel operativo es un problema. Se me acaba ya el tiempo y simplemente quiero recordar o quiero concluir que a pesar de que ya ha salido el decreto, que ya conocemos la norma, todavía, como veis, queda un largo camino por delante hasta que todos sepamos con seguridad cómo hay que operar. Y este cambio de la norma, que pues, a lo mejor visto desde fuera podría parecer un cambio pequeño, tiene un gran impacto legal y administrativo. Y por lo tanto, yo creo que se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar la desinformación y las interpretaciones dispares. Y quiero cerrar simplemente recordando que el sector residuos es fundamental para el avance de la sostenibilidad, de la industria y de la sociedad en general. Y es por ello que no podemos pararnos aquí, sino que hay que seguir trabajando, que las instituciones deben seguir aportando y trabajando cada día para conseguir simplificar los trámites y aligerar la carga. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Cristina. Desde luego que el sector de los residuos es fundamental y así fue declarado recientemente en todo el problema este de la pandemia y el confinamiento que hubo, fue declarado como esencial por el servicio que daba al resto de sectores. No estaba previsto, pero bueno, ustedes están planteando una serie de preguntas, pero Cristina ha planteado en su presentación casi el 90% de las preguntas que están en ese chat, las ha organizado y las ha presentado magistralmente. Bueno, en este webinar nos parecía muy importante el contar con la opinión de los productores de los residuos. Y entonces, para ello, contamos con Luis Blanco Urgoiti, que es secretario general de ABEC Química, que es la Asociación Vasca de la Industria Química y que es también miembro de la Federación Empresarial de la Industria Química, FEIQUE. Luis es abogado especializado en Derecho Industrial, como decía, secretario general de ABEC Química, miembro de la Comisión de Medio Ambiente Confebas, que es la patronal vasca, y vocal de la Junta Directiva de FEIQUE. Y ABEC Química pues, asiste a las empresas asociadas desde un estricto cumplimiento normativo y en la mejora en la seguridad y el medio ambiente. Luis, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Gracias a Segre y a Spoquimia por invitarme. Voy a compartir la presentación. Siempre es más fácil. Y bueno, simplemente, además de dar las gracias, ir muy al grano porque tengo poquito tiempo. Y yo tenía muchas preguntas para Cristina desde el punto de vista informático, pero visto que ella tiene más todavía, pues no se las haré. Pero bueno, vamos a ir un poco al grano. Respecto a la propia asociación, pues sí, comentaron. Nosotros nacimos como Asociación Vizcaína de Empresas Químicas antes del desarrollo autonómico, pero ya desde el principio teníamos empresas de varios ámbitos, tanto de Álava y Guipúzcoa, como de zonas próximas como Cantabria, Burgos, La Rioja, Navarra. Bueno, pues tenemos un poco un ámbito superior al autonómico. En ese aspecto sí que comentar que estas diferencias entre los sistemas de cada comunidad autónoma en el tema de producción de las obligaciones para los productores de residuos, pues al final nos afectan, bueno, las conocemos por este ámbito, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, la presentación estaba orientada básicamente a provocar un poco de debate, ¿sí? Así que, bueno, pido perdón primero por si acaso en algún momento me excedo con esa provocación. Básicamente, desde el punto de vista de los productores, lo que necesitamos es certidumbres. O sea, certidumbres en cuanto a la normativa de aplicación, certidumbres en cuanto a las exigencias. Estamos en una situación actualmente, ya desde hace un tiempo, que yo lo denominamos paroxismo reglamentario. Es decir, derivado del autoconvencimiento de las empresas en materia de cumplimiento normativo, de las propias auditorías que siguen, de grupos externas, certificaciones. Nosotros como asociación hacemos auditorías de cumplimiento legal a las empresas asociadas. Pues al final estamos llegando a un punto en el cual las empresas persiguen a la administración en su intención de cumplir la normativa. Un caso que hemos visto muchas veces es pues, ignorar el tema de la figura del silencio administrativo y que una empresa esté enviando periódicamente cartas a su ayuntamiento para reclamar una respuesta a una licencia, pues porque esa respuesta no llega, ¿no? Entonces, en esa figura necesitamos un poco de certidumbre. En ese aspecto, pues al final, estas variabilidades y estas diferencias en cuanto al punto de vista de aplicación de las normas, pues al final generan retraimiento y dudas, ¿no? Y bueno, ya tenemos bastantes incertidumbres en el momento actual como para meter alguna más. En este aspecto, pues yo la verdad es que podríamos decir en mérito del decreto 833 del 88, pues todos los años que estuvo en vigor, ¿no? Ahí estoy yo en una foto en ese año, estaba yo en tercero de BUP en Alemania y todavía había muro de Berlín. Y hay cosas que todavía se mantienen en vigor dentro de ese decreto, ¿no? Específicamente, por ejemplo, pues según las reformas normativas que ha habido, pues el artículo 14 respecto al etiquetado sigue teniendo una remisión directa al anexo 11, donde se hace referencia a los pictogramas de naranja, que no son, digamos, los que se están utilizando ya. Pero bueno, normativamente se supone que eso está ahí, generándonos una paradoja interesante. De hecho, hasta el año 2015, pues se suponía que el decreto, el anexo 5, también seguía en vigor con el tema de los históricos documentos de control y seguimiento con sus papel autocopiativo y toda aquella historia, cuando ya había habido un desarrollo por parte de las comunidades autónomas muy potente de plataformas propias y
y que evidentemente pues ya no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí, la norma dice mucho. A mí me cuesta explicar a los técnicos que siga en vigor un Real Decreto de desarrollo de la ley del 86, que esa ley ha sufrido 2 cambios y vamos a por el tercero, pero bueno, en principio eso se mantuvo, digamos, plenamente en vigor hasta hace muy poco tiempo. En ese aspecto, en el año 2014 se publica el reglamento 1357 y se modifica el sistema de clasificación, se pasa del sistema H al sistema HP en las clasificaciones. Mucha gente directamente ni se complicó la vida, puso HP delante de la H y ya está, provocando algunos problemas respecto a la clasificación en el tema de H5 y HP5, ¿no? No es exactamente lo mismo y hay algunas diferencias que había que tener en cuenta. Pero más allá de todo eso, hubo sistemas informáticos por parte de comunidades autónomas que no fueron capaces de adaptarse ni siquiera a eso y tampoco al Real Decreto del año siguiente con el tema de las denominaciones de contrato respecto a las diferencias de los documentos de aceptación que introdujo el 180, ¿no? En este aspecto sí que en su momento pues comentamos con el Ministerio la necesidad de adaptar este reglamento a la normativa interna. En realidad, desde el punto de vista práctico, a los gestores lo que realmente les interesa es las autorizaciones de los LERs que se pueden tratar y los que no se pueden tratar. Pero para nosotros es importante, bueno, y para los gestores también, que los residuos vayan bien etiquetados y que se tengan en cuenta a la hora de planificar la prevención de riesgos propia de los trabajadores de los propios gestores y en todo su trasiego. El 180-2015, y bueno, Cristina lo ha comentado, resultó un poco decepcionante. O sea, fue al final, digamos, por fin vamos un poco por el buen camino, en el sentido de que, si bien la legislación ambiental buena es la que internaliza los costes para los productores, es decir, que sea más caro producir residuos que no producirlos, que sea más caro eliminarlos que reciclarlos, etcétera, pues al final lo que es el punto de vista del procedimiento tiene que ser ágil, tiene que ser rápido, tiene que estar unificado y tiene que haber unidad de mercado tanto a nivel europeo como, con más razón, a nivel estatal. Pero sí que es verdad que en ese aspecto todas las previsiones de plazos en cuanto a las tramitaciones electrónicas, pues al final quedó un poco pendiente y resultó un poco decepcionante, ¿no? Esa fecha del 7 de mayo de 2016, pues obviamente no se cumplió y 5 años más tarde el decreto ha sido derogado, sustituido por el 553 y, bueno, vuelve a plantear un nuevo plazo, que es el que comentaba Cristina, pues que esperamos sinceramente que ese plazo se cumpla. En este aspecto, bueno, pues tenemos bastantes experiencias puestas también en el tema del ESIR, ¿no? Desde el punto de vista práctico, lo lógico, y además yo creo que aquí el Ministerio tiene la posibilidad, pues, permítanseme el símil, de dar un puñetazo en la mesa y de fijar los estándares, digamos, vía legislación básica, ¿no? Y que las comunidades autónomas, pues, no les quede más remedio que adaptarse. Yo, la verdad es que ahí no le envidio el papel a Margarita, porque me imagino que las negociaciones habrán tenido que ser difíciles y duras, porque las comunidades autónomas han avanzado y, obviamente, pues quieren seguir manteniendo sus propios estándares y no perderlos, pero sí que es verdad que necesitamos esa unificación. Lo lógico sería, creo que había alguna pregunta en ese aspecto en el capítulo de preguntas de la aplicación del webinar, pues lo lógico sería que las comunidades autónomas, que los productores se relacionaran directamente con su comunidad autónoma de origen y que la transición entre la comunidad autónoma y el ESIR fuera, digamos, automática, que no dependiera de esas actividades, que es un poco el objetivo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues esperemos que eso funcione. Yo voy a terminar, porque ya decía que siendo el último, aparte que se ha dicho muchas cosas, pues me queda simplemente plantear algunas cuestiones y dar pie al debate. Pero insisto, lo que necesitaríamos como productores es agilidad en la tramitación, unificar los sistemas y, sobre todo, certidumbres. Y por mi parte, nada más. No sé si he ido demasiado rápido, Luis. No, muy bien. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues tenemos muchísimas cuestiones. Voy a intentar agruparlas porque algunas pues quizás se puedan repetir. Y, Margarita, las malas noticias es que casi todas van para ti. Lo siento mucho. No pasa nada. Bueno, hay voy a empezar por la primera, pero luego voy a agruparlas. Hay una en relación pues con la disposición adicional cuarta sobre el caso de los residuos de construcción y demolición. Dice, es obligatorio que el poseedor inicial sea el contratista. Son todos los residuos que se producen en una obra.
¿Hay alguna más sobre este asunto de los RCDs? Bueno, en el ámbito de los RCDs, lo que hemos tratado de decir con la disposición adicional cuarta es que tendrá la consideración de productor inicial en el listado de las posibles personas que puedan ser el operador, el poseedor de residuos definidos en el artículo 2F del Real Decreto de Construcción y Demolición, es decir, el que está en posesión de la obra, en posesión del residuo. ¿Vale? En principio es el contratista, entiendo que es el que genera el residuo físicamente. Entonces, lo que se ha establecido es eso, es remitir de entre todas las figuras que hay como operadores, pues el que está definido como poseedor de residuos en el ámbito del residuo de construcción y demolición. Es decir, el origen del residuo, básicamente. Vale. Bueno, hay otra cuestión que se repite mucho y que también la ha planteado Cristina, que es el tema de los traslados dentro de las comunidades autónomas. No nos queda suficientemente claro qué régimen va a haber de traslados dentro de las comunidades autónomas, qué ocurre si esa comunidad autónoma no tiene una legislación propia, si en el caso de que, bueno, no sabemos, por ejemplo, si la documentación se incorporaría al repositorio de SIR. Y luego también la pregunta, en relación con las comunidades autónomas, si se tiene alguna idea de qué comunidades autónomas se conectarán directamente a la plataforma del Ministerio. Preguntan, por ejemplo, el caso concreto de Murcia, si se sabe algo sobre este caso. Bueno, sobre lo primero, sobre el régimen de traslados dentro del territorio de una comunidad autónoma, lo que dice la disposición correspondiente es que tiene que ser similar, que tiene que ser coherente y que tiene que tener unos mínimos, ¿no? Esos mínimos son el documento de identificación que tiene que acompañar al residuo en ese movimiento, el contrato de tratamiento y la notificación previa en los mismos casos en los que está establecido entre comunidades autónomas. El que la comunidad autónoma tendrá que decir, lo que ha ocurrido en realidad es que se ha aplicado de facto el mismo procedimiento que se viene aplicando con desde 2015, sin necesidad en muchos casos de regular en la comunidad autónoma nada de forma específica. Nosotros trataremos desde el Ministerio de coordinar y preguntar a las comunidades autónomas qué piensan hacer en relación con eso, para intentar por lo menos en la web del Ministerio ponerlo de forma más explícita para que quede claro si la intención es, bueno, pues sacar una norma específica o sumarse o aplicar de forma directa este Real Decreto. Yo creo que en la mayoría de los casos aplican de forma directa el Real Decreto. La segunda cuestión que has planteado era, ¿qué previsiones? Si sabíamos las comunidades autónomas que iban a utilizar directamente el portal del Ministerio o no. No, todavía no lo sabemos. Lo mismo de antes, vamos a preguntar a las comunidades autónomas y trataremos de publicarlo en la web diciendo por qué modelo optan. ¿Vale? A lo mejor incluso es posible que primero opten en caso de que no tuvieran por la plataforma del Ministerio y luego decidan desarrollar las suyas y pudiera cambiar. En cualquier caso, nosotros intentaremos mantener actualizada dicha información. Margarita, creemos que tenemos un problema técnico y creemos que es tu micro. No me habéis oído. Se oye, pero es que no sé si yo creo que cada vez que te mueves, pues se mueve el micro y perdón. unos ruidos un poquillo desagradables. Hay también varias preguntas en relación con el objeto y sobre todo con el ámbito de aplicación, en relación pues con esos residuos de la logística inversa y también con los de las operaciones de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de autorización o registro deben de disponer las plataformas de distribución que reciban residuos peligrosos en el ámbito de la logística inversa? Sobre esta también había una relacionada, por ejemplo, diciendo si los vehículos tienen que estar autorizados. Y luego sobre también los residuos de mantenimiento. Dice, se podría aplicar, sería el artículo 1.3a, se podría aplicar en el caso de una empresa de infraestructuras de servicios, pues de agua, gas, electricidad, que tiene contratada en una segunda empresa como un contratador, un instalador, encargado del mantenimiento de su infraestructura. A ver. En primer lugar, sí. Lo de las plataformas de distribución, ¿qué tipo de autorización requerirían
para el traslado de los residuos peligrosos, si tendrían que autorizar sus vehículos, y el segundo es, la segunda cuestión es sobre el tema de los residuos de mantenimiento. Vale, lo que dice el Real Decreto del principio es que no aplica el traslado de residuos hasta que no se llega a la plataforma de distribución, ¿vale? Con lo cual, hasta ese momento no ha habido un traslado de residuos. Luego, en algunos casos, esas plataformas, como en el caso de RAES, que están sometidas a una comunicación, en sí mismo lo que es la plataforma o el punto donde se recoge. Y respecto a al otro caso que has mencionado sobre las empresas de mantenimiento, yo entiendo que la empresa de mantenimiento, que es la que realmente y efectivamente hace ese mantenimiento, es la que está afectada por el Real Decreto. Es decir, si es una empresa pero contrata a otra empresa, es la que efectivamente haga y genere el residuo. Es la que la que estaría eximida. La primera, no entiendo el papel muy bien que funciona ahí, pero si no lleva a cabo realmente ninguna actividad de mantenimiento y no es el que va a tener en posesión física el residuo en sí mismo, no le afectaría. Bueno, pero es a lo mejor el poseedor de esa instalación, no sé, una instalación de climatización o una instalación de agua, en la que se van a retirar unos residuos de su operación de mantenimiento. Entiendo que él sí estará interesado en que esos residuos se gestionen adecuadamente, ¿no? Sí, claro, pero será el que y tendrá que exigir la empresa de mantenimiento, la que realice realmente el mantenimiento y la que luego lo lleve a su almacén, es la que queda eximida de ese traslado. Luego, desde ese almacén, evidentemente, tendrá que cumplir ya el Real Decreto de traslado de residuos. Bueno, aquí también te voy a agrupar dos cuestiones para ir un poco más rápido. Aquí se pide una aclaración sobre la figura del gestor de almacén de recogida. Entonces, dice, ¿sería un gestor que realiza operaciones de almacenamiento según la Ley 22 de 2011? Y luego también la otra cuestión es que se comentara la figura del poseedor en la operación de sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Vale. La figura del almacén de recogida, en principio, sí, la respuesta es sí, o sea, tendrá que tener una autorización de su almacenamiento. Conforme a la Ley de Residuos, hemos tratado de recoger mejor estas obligaciones en el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que está en información pública, explicitando que es de forma más concreta la diferencia, explicitando de mayor, o sea, las diferencias entre lo que es el puramente transportista de residuos, que en algunos casos podía existir una confusión desde ese gestor de recogida, y respecto del poseedor, lo que hemos dicho, y la responsabilidad ampliada del productor, en algunos casos existe en alguna norma que el sistema colectivo o individual es el poseedor de los residuos. Bueno, pues en caso de que esa normativa específica de responsabilidad ampliada del productor indique que esos sistemas pueden ser poseedores de residuos, bueno, podrían actuar como operadores de los traslados de residuos. Yo tenía aquí un comentario, Margarita, no sé si puedo intervenir en este momento, porque la gente quiere oírte a ti, pero yo sí que tenía un comentario. En los cursos que nosotros impartimos de introducción y manejo de normativa para técnicos, yo suelo explicar mucho que el derecho es a la vez una ciencia que estudia las relaciones humanas y cómo se regulan, y a la vez una ingeniería que es cómo se construyen las normas. Yo la verdad es que a los técnicos nos lo ponen muy difícil en ese aspecto, ¿no? Porque yo suelo decir que el derecho no deja de ser una ciencia porque la ingeniería se haga mal. O sea, igual que la química no deja de ser una ciencia porque la ingeniería química se haga mal. Y en ese aspecto, claro, imagínate que quieres construir una planta química poniendo de acuerdo a 17 comunidades autónomas, ayuntamientos, saldría un desastre absoluto. Pero en este aspecto concreto se ha aprobado el Real Decreto que está lleno de referencias a la ley 22/2011, y justo en paralelo a la información pública una modificación legal en ese aspecto. Y es que de verdad os lo ponen muy difícil, o sea, pero muy, muy difícil. O sea, que es que en ese aspecto decimos, por fin vamos a tener un reglamento de desarrollo completo y tal, asociado a la ley que está desarrollando. Y de repente, ¡pum!, lo cambia. Entonces, la verdad es que lo ponen complicado. Pero bueno, estaba intentando cubrir el espacio, Luis, no sé si planteándole una pareja. Es que he tenido un problema y me he salido del webinar. Si me permites un momento, Luis, por referencia a lo que acabas de comentar.
Sí, la verdad es que no hemos sido rápidos en aprobar este Real Decreto, del cual empezamos creo que la tramitación en 2018, a pesar de llevar discutiendo con comunidades autónomas, te diría que antes. Pero es que es verdad que comentábamos antes en los previos que personalmente ha sido el Real Decreto más complicado de sacar. O sea, es el más complicado de regular, es el más complicado también de buscar un acuerdo entre comunidades autónomas porque no se parte de cero. Cuando partes de cero y no tienes nada diseñado es todo mucho más sencillo. Aquí se venía a trabajar, bueno, las comunidades autónomas venían trabajando pues desde que se decidieron informatizar el 833 famoso y la situación era o rompemos lo que hay y partimos de cero o continuamos adaptando lo que ya existía y bueno, pues preferimos optar por esa segunda opción, con lo cual es mucho más complejo mantener lo que, en cierta manera, lo que hay, pero a la vez avanzar en lo que quieres controlar, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿que ha coincidido con el anteproyecto de ley de residuos? Sí, pero bueno, pues las cosas básicas están ahí para lo que se quiere controlar. Y tampoco queríamos demorarnos mucho más en retrasar la aprobación. Hay varias preguntas sobre la notificación previa. En primer lugar, lo de los 10 días naturales o hábiles. Luego también está el tema de porque, claro, se envía la notificación y luego tiene que esperar el operador un acuse de recibo, que es a partir de cuando empiezan a contar los 10 días. ¿Cuánto tarda en recibirse ese acuse de recibo? Si es inmediato, ¿no? Bueno, de momento... Eso, bueno, hombre, el acuse de recibo con los medios informáticos, esto debería ser rápido y ágil. O sea, esto no debería, te diría que casi instantáneo, pero bueno, pues en minutos, ¿no? Respecto del plazo, no lo hemos explicitado porque como la ley no lo explicita, pues entonces aplica la ley de procedimiento administrativo común y entonces son 10 días hábiles. Con el anteproyecto de ley que está en información pública, lo hemos explicitado a naturales para que cuenten en todas las mismas comunidades, bueno, después de que haya ese acuse de recibo, pero que sean 10 días naturales en todos los sitios y no tengamos que estar pendiente de festivos en comunidades autónomas. Con lo cual, no se ha explicitado precisamente porque, además, o sea, que queríamos que fuera natural, los 10 días naturales para evitar esos temas, pero no lo podíamos explicitar en un Real Decreto que contradecía una ley. Entonces, lo hemos hecho en el anteproyecto de ley. Bueno, entiendo entonces con lo que has comentado del acuse de recibo, que por ejemplo en la validación por parte del ESIR del documento de identificación y la incorporación al repositorio, entiendo que también es instantáneo, sí, ¿o no? Debería ser instantáneo, sí. Hay una pregunta aquí muy habitual, sobre todo para determinados tipos de residuos, por ejemplo los RAEs. Dice, ¿qué pasa si los operadores no tienen código NIMA por no ser necesario ese código para su actividad? Dice, claro, porque para los gestores pues lo solicitan para su tramitación digital. Es el caso pues de los supermercados, de la recogida de pilas, es muy habitual en los RAEs. Bueno, pero eso estamos ya trabajando con las comunidades autónomas para asignar unos NIMA, diríamos, genéricos que permitan realizar luego los traslados de residuos. Vale, luego dice que los... Sí, de todas maneras, no os preocupéis porque todas estas cosas, pues según vayamos viendo y avanzando, iremos tratando de sacar notas clarificadoras en la web de residuos. Luego dice que los residuos de competencia municipal que requieren notificación de traslado tienen todos validez mensual o solo el 200301. No, solo los que están sometidos a notificación previa, que son el 200301. Ese es el DI que tenga validez mensual. O, bueno, si va a eliminación, cualquier residuo municipal que vaya a eliminación, claro. Hay también otra pregunta de una autoridad portuaria. Dice, ¿se pueden agrupar varios traslados de residuos en un documento de identificación? Las autoridades portuarias para residuos generados por su actividad directa y la limpieza de zonas comunes en las zonas de servicio portuario podrían asimilarse a los de competencia municipal. Esto es una pregunta. Bueno, ahora mismo los documentos están pensados para un único residuo. Lo que se incluía en una de las disposiciones era la previsión de las recogidas múltiples, ¿vale? Entonces, bueno, pero eso todavía está pendiente de desarrollo y ese sí que está pendiente de acuerdo con las comunidades autónomas, el diseño de esos documentos. Luego hay otra
de un gestor de una planta de tratamiento de RAES que dice el traslado a gestor con operaciones intermedias. ¿Qué información de destinos posteriores debe aportar en la notificación de traslado considerando que se produce una transformación del LER? Claro, este es un caso que nos estamos encontrando también en el anteproyecto. La planta de tratamiento de RAES tiene en estos momentos consideración de tratamiento intermedio, es un R12. Entonces, llega la planta de tratamiento de RAES, se descontamina, se separa en distintas fracciones. Entonces, claro, ¿cómo se hace ese seguimiento? ¿Qué información de los destinos posteriores se tiene que dar entre la entrada y las distintas fracciones que salen, pues de vidrio, de plástico, metales? Bueno, aquí a lo mejor no tengo todas las respuestas, pero en caso de que no las tengamos, esta me la anoto y trataremos de sacar alguna clarificación en relación si tiene que proporcionar todos no, porque a lo mejor incluso puede que no haya posibilidad de dar todos los destinos de todos los materiales que salgan, pero valoraremos a lo mejor cuáles serían los que nos interesan en caso de que haya un desmontaje de piezas, ¿vale? En este caso no puedo daros una respuesta, tenemos que valorar qué información vamos a querer que nos dé en relación con las plantas subsiguientes cuando hay varios materiales o varios residuos generados. Bien. Yo me lo anoto. Una pregunta muy concreta es ¿qué plazo tiene el gestor para devolver al operador el PDF verificado? Bueno, el Real Decreto creo que lo explicita, pero debería ser automático. O sea, si estamos trabajando en el mundo telemático, pues en cuanto lo recibiera debería mandarlo. No, tampoco tiene mucho sentido que se lo quede. Bueno, esta es otra pregunta que también adelantó Cristina. Dice, ¿los contratos de tratamiento que ya tenemos formalizados hasta el 1 de julio siguen siendo vigentes o tienen que actualizarse? Esto se refería a los contratos de tratamiento, Cristina, y también a las notificaciones de traslado. Bueno, ¿Qué habría que hacer? El Real Decreto establece esa transitoriedad de un año hasta que se ponga en funcionamiento. Bueno, pues a la mayor brevedad en ese año tendrían que estar actualizados todos esos contratos de tratamiento y todas las notificaciones. O sea, las notificaciones que ahora mismo están en vigor siguen en vigor. Luego, nos preguntan también si la plataforma en estos momentos está en funcionamiento. Yo a esto añadiría más cosas en relación con la plataforma. Sería muy importante que hubiera pues un servicio técnico de respaldo, de modo que cuando un gestor o un productor pues tuviera un problema con la plataforma, pues pudiera levantar el teléfono, pudiera enviar un correo electrónico a alguien planteándole esas cuestiones. Vale. En principio, la plataforma no está operativa ahora mismo para los gestores. Está diseñado. Estamos haciendo pruebas para lo que es la remisión de la información entre comunidad autónoma, ministerio, y en breve posiblemente empecemos a hacer pruebas con gestores externos. ¿Vale? Hay una nota publicada en la web, en la parte de residuos en relación con este Real Decreto y en principio hay un calendario que es hasta el 1 de enero de 2021. Las comunidades autónomas tienen que completar su registro de producción y gestión, su parte alícuota, porque si no está todo ahí incluido no va a funcionar. Desde esa fecha hasta el 1 de julio del año que viene empezaría a estar operativo la comunicación con los gestores, ¿vale? Cuando sea de forma directa y a partir del 1 de julio sería ya obligatoria la aplicación. Bueno, sobre el registro de productores y gestores, nosotros consideramos fundamental que haya una actualización diaria, porque, claro, si se da de alta un nuevo productor con el nuevo NIMA o a lo mejor con un nuevo LER o un gestor, pues se ha modificado su autorización y tiene nuevos LER, pues sería muy importante que esa actualización sea inmediata por parte de las comunidades autónomas o estaría en la autorización esa posibilidad de hacerlo, pero al final no se puede hacer porque no existe la posibilidad de la tramitación telemática, ¿no?
Bueno, en principio eso es lo deseable y nosotros queremos que así sea. O sea, no queremos que la comunidad autónoma nos cargue un día y se olvide de la información que hay ahí. No, las que tienen normalmente servicios web no hay problema porque es casi, diríamos, automática o lo llevan a cabo a final del día. Y las que no, nosotros no paramos de insistirles en que esta información tiene que estar plenamente actualizada si queremos que funcione el procedimiento de traslado de residuos. Yo lo que creo que al final es que si hay alguna que no lo hace tan frecuentemente, sus propios gestores con los que se lo comunica se lo van a exigir porque si no se van a topar con que no van a poder hacerle la tramitación, con lo cual no os preocupéis de todas maneras porque nosotros en la más mínima les decimos que no sirve con cargar una vez el registro y olvidarse, sino que lo tiene que mantener plenamente actualizado. Claro, es que eso es fundamental. Claro, además lo saben perfectamente porque los... Sí, claro. ¿Puedo preguntarle una opinión a Cristina? Es que no hacerle ninguna pregunta, claro. estoy a su disposición en hacerle ninguna pregunta, aunque ya no ha hecho más que preguntas. Y también un poco para Margarita, pero bueno, por descargarle un poco. ¿Cómo veis el plazo del año? Que los dos hemos planteado la misma pregunta y ha habido preguntas en ese sentido también y comentarios. ¿Cómo veis el plazo del año de puesta en marcha? Bueno, Tú como experta en informática y Margarita como experta en legislación y residuos, ¿cómo veis ese plazo? Bueno, yo creo que es un tema de si hay dinero y si hay interés. Quiero decir, me consta que lo poco que sé de la plataforma de Siri y demás es que está preparada para la comunicación con las comunidades vía servicios web, que es una forma de interoperar pues, que permite que las máquinas se conecten, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, en cierto modo, los problemas también que nos venimos encontrando con el 180 es que, al final, pues si no hay la financiación o el interés suficiente por parte de cada uno de los territorios para llevar a cabo pues, esos desarrollos necesarios para que se conecten en sí mismos, pues no es viable. Entonces, el plazo de un año realmente es corto. Un año pasa en nada, pero si hay voluntad, si hay interés y si hay dinero, se hará. Y si no, pues a no ser que el Ministerio, y por eso decía lo de la estrategia y los puntos de control, porque si no existe un plan para gestionar este cambio, para incentivar que esto se produzca, para ayudar cuando las comunidades no lleguen, me temo que se pueda quedar en lo mismo que ya conocemos ahora y eso me parece un problema grave. Yo en ese aspecto, Margarita, si necesitáis que nos manifestemos delante de alguna comunidad autónoma o algo, yo voy voluntario. O sea, presto ahí te lo agradezco. Delante de la comunidad autónoma que haga falta. Os trataremos de pedirlo si es necesario, ayuda. A ver, nosotros hemos puesto... a ver, el plazo de un año es relativamente corto si lo miras bien, pero si lo miras desde el año 2015 no lo es tan corto, ¿vale? Realmente el Ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas todas las fórmulas que teníamos en nuestra mano para que pudieran volcar las comunicaciones y las autorizaciones. Es verdad que ya estamos casi al final. Yo creo que son pocas ya las que no han volcado o están haciendo las últimas actualizaciones y demás. Pero tienen hasta un método para poder introducirlo manualmente si quieren. O sea, que posible, tienen todas las posibilidades. Si no tienen servicios web, hemos intentado poner, o sea, que no sirva de excusa, yo no tengo dinero, yo no... Bueno, pues hasta picando, si quieres, lo puedes hacer. No necesitas tener otra información. Entonces, es cuestión bueno, pues sobre lo que decías, ¿no? De impulso político. Nosotros... De verdad que os puedo prometer que en todas las comisiones de coordinación que tenemos con las comunidades autónomas, un punto del orden del día es el estado de actualización del registro de producción y gestión para que, por favor, desde todas las comunidades autónomas esto se realice. Yo creo que lo vamos a conseguir porque ya estamos casi viendo la luz al final del túnel. Y bueno, pues una vez esté todo ese registro y mantenido, yo creo que ya el procedimiento, evidentemente, seguramente al principio, pues tendremos más errores como cualquier sistema informático que funciona, pero los iremos corrigiendo, estoy convencida. Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas que quedan por hacer y la verdad es que me van apretando por parte de los organizadores de Spockimia de que tenemos que ir finalizando. Hay muchas preguntas que son muy concretas. Voy a intentar ir a un poco a las más generales. No sé, Cristina, si de todo el
la cantidad de preguntas que tú planteaste, ¿hay alguna que te haya quedado en el aire y que sea especialmente importante? Bueno, yo creo que toda la parte de lo que es el traslado de las comunidades y de si desaparecen documentos específicos en los territorios me parece de especial interés. Y también el tema de garantizar el tema de los plazos que ha salido. Por todas las demás, yo creo que son cosas que probablemente se van a ir respondiendo a lo largo del tiempo y lo único que cabría preguntar es, bueno, si realmente hay capacidad de tener esa estrategia de control, ¿no? Que es un poco lo mismo que intenté decir hace un momento, pero que no sé si más allá de poner a disposición herramientas para las comunidades, si hay una voluntad de consenso de algún modo o alguna estrategia que, como decía Luis antes, pues nos dé seguridad. Bueno, Margarita, la verdad es que no sé cómo gestionar la cantidad de preguntas que hay. Pues yo, si queréis, lo que podéis hacer es agruparlas por temática, las que sean similares y hacérnoslas llegar y nosotros en un plazo intentamos contestaros. Yo creo que sería lo mejor, sí. Sí, porque así también a nosotros nos sirve, bueno, pues para ver un poco qué problemas son los que veis o que no han quedado lo suficientemente claros para trabajar en una armonización en relación con la interpretación, ¿vale? Pues sí, yo creo que va a ser. No te oímos. Estás en mute. Tienes que activar tu micrófono, Luis. Bueno. Nada, esta es la forma de echarnos así rápidamente. Mira, estaba yo, bueno, que no sé si es útil, da la posibilidad a los ponentes de responder alguna pregunta por escrito y estaba yo contestando alguna de ellas. Aquí, bueno, algunas muy sencillitas. Hola, Luis. Sí, ya estoy. Vale. Bueno, entonces lo que quería decir que bueno, que vamos a agrupar todas las cuestiones, algunas son muy concretas, entonces las vamos a coger de este chat y se las pasaremos al ministerio para que en la medida de lo posible pues las pueda responder y luego pues no sé cómo las difundiremos, si a través de la página web o no sé si vosotros, Margarita, a través de nuestra página web o de la vuestra, ¿qué preferís, Margarita? Como yo entiendo que habrá cosas muy concretas, preferimos responderos a vosotros y luego ya de las cosas que hayan salido más horizontales y comunes a todos, pues veremos si completamos la nota que ahora mismo hay en la web con eso. Muy bien, pues solo me queda agradeceros a todos, a los ponentes, por vuestra disponibilidad. Bueno, creo que este webinar ha sido un éxito. Ha habido una media de más de 300 personas conectadas, con lo cual ha demostrado pues, su interés y la importancia que tiene el traslado de los residuos, ¿no? Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Margarita. Y muchas gracias también a Expoquimia, que les recuerdo pues, bueno, que se ha pospuesto la organización de la feria y que tendrá lugar el año que viene, en septiembre de 2021. Y bueno, y no me queda más que clausurarlo. Así que buenas tardes a todos y que tengan un muy feliz verano. Adiós. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.